Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nuevamente les damos la bienvenida en Derecho en Corto, dando prosecución con el tema que habíamos tratado con el doctor Adolfo Eduardo Cuitláhuac Montoya, que tiene a bien participar con nosotros, acerca de su obra intitulada La Ley de Sociedad y Convivencia para el Distrito Federal. Nos quedamos en el programa anterior, en el tercer capítulo. Hablábamos del concepto de dignidad humana, si no mal recuerdo. Sí. Abundamos un poquito respecto de qué es y resumíamos un poco que es un principio que se le debe respetar a todo sujeto por el simple hecho de ser persona como tal, independientemente de la preferencia sexual. Y en este sentido, abundando al tema en particular, qué tanto se le beneficia a cualquier individuo el poderse unir con una figura distinta de la del matrimonio, ¿no? Que en este caso es la Ley de Sociedad y Convivencia para el Distrito Federal, hoy ya Ciudad de México, porque ya hubo reforma en ese sentido, ¿no? Ahora bien, entrando un poquito en materia con relación al capítulo cuarto, aquí hablamos de que básicamente se trata de un articulado y comentarios al respecto, ¿no? Hace una especie de crítica con relación a esta cuestión, si no me equivoco. Sí, es correcto. Esta ley, cuando sale publicada, sale con 25 artículos únicamente, ¿no? Es una ley pequeña. Lo que yo comento en el libro, que es un poco el preámbulo de cómo la Ciudad de México, en este caso antes el Distrito Federal, prepara a la gente para aceptar un poco las uniones entre personas del mismo sexo, y a partir de que se da esta aceptación mediante esta ley que tuvo muchas críticas en un inicio, posteriormente se aprueban los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces lo que hacemos en este caso, en este artículo, es explicar un poco la evolución, el articulado como tal, en qué consiste, y hacer una equiparación respecto de la figura del matrimonio, el concubinato y la ley de sociedad de convivencia, y qué es lo que te genera o lo que te va a generar, ¿no? La ley como tal. Como ya lo habíamos mencionado en el programa anterior. Ok, excelente. Ahora bien, como todo acto jurídico implica la existencia de obligaciones derivadas del mismo. En el capítulo quinto usted tiene a bien, dentro de su obra hablar con relación a estas obligaciones derivadas de la ley y la problemática que se generan con las mismas, ¿es correcto? Sí, en este sentido hacemos incluso un estudio comparativo de las tres figuras, estadísticamente hablando incluso. Lo que hacemos un poco es desmenuzar cuáles son los derechos y las obligaciones que se generan derivados de esta ley. Es importante mencionar que en un inicio esta ley, al menos en la Ciudad de México, se le dio un trato para uniones de personas del mismo sexo como preámbulo del matrimonio entre personas del mismo sexo, hombres, mujer como tal. Sin embargo, la realidad es que el antecedente directo es una ley francesa, el Pacto de Solidaridad francés y del concubinato, y esta ley trata de regular situaciones más que nada patrimoniales, porque incluso hay un artículo que te da beneficios hacendarios, que ese artículo no se adicionó a la ley de sociedad y convivencia, aun y cuando es prácticamente una calca de esta ley francesa. Entonces podemos mencionar que prácticamente las finalidades de la Ley de Sociedad de Convivencia, el Pacte francés, con la de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, tenían fines distintos, ¿no? En aquel país me parecería que podríamos suponer que es una situación de regulación patrimonial, y aquí únicamente se utilizó para preparar una sociedad para la aceptación de matrimonios entre personas del mismo sexo, es distinto, ¿no? El enfoque que le da el legislador en México. Es correcto. Pese a que de cierta forma estamos hablando, si se me permite la expresión, de una especie de calca del articulado como tal, ¿es correcto? Es correcto. Solamente hay una diferencia entre un par de artículos, pero en los demás prácticamente de traducción es muy parecida. Okay, bueno, para nuestros amigos, el doctor habla francés, entonces sabe de lo que está hablando. Ok, como especie de conclusión, doctor, mencionó cuestiones estadísticas. No sé si nos pueda ahondar un poquito más. Sí, si me permite, en ese sentido, hacemos un pequeño
análisis comparativo o cuadros derivados del inicio de la ley como tal, y podemos hacer una comparación de las uniones que se dieron desde el inicio de la vigencia de esta ley, desde el 2007 prácticamente, aunque se dio en el 2006, hasta el día de hoy. Y tenemos una situación pues, aquí que nos llama la atención, ¿no? Que por ejemplo en el año 2007 hubo 257 personas que se unieron bajo esta ley de sociedad de convivencia. En el año 2008, 268, en el 2009, 214, en el 2010, 39, bajó considerablemente. En el 2011, 15, 2012, 24, 2013, 13, 2014, 15, 2015, 9, 2016, 0. Ok. Y 2017, 4. ¿Esto a qué obedece? Hacemos este estudio que incluso tiene que ver con la cuestión de la jurisdicción incluso, ¿no? No en todas las delegaciones se dan las mismas uniones. Por ejemplo, el mayor lugar en donde se da esta concentración prácticamente es en la delegación Cuauhtémoc. Le sigue Iztapalapa como tal. Y el último lugar lo hacemos en Milpalta, en donde nunca ha habido una sociedad de convivencia registrada. Por lo cual podemos suponer que esta delegación es mucho más conservadora, al igual que Tláhuac. En Tláhuac solamente ha habido 3 desde el inicio. A la fecha. A la fecha, al día de hoy. Y en relación a tu pregunta, la disminución que se da es a partir de que se aprueban los matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces, a partir de que se da esta aprobación, si prácticamente baja, porque estamos hablando de la aprobación del año 2010, y justamente coincide con que en el año 2010 baja de 214 que hubo en el 2009 a 39, y por el contrario, los matrimonios entre personas del mismo sexo suben a 4.470 entre hombres, 3.808 entre mujeres, dando un gran total de 8.338 matrimonios entre personas del mismo sexo. Podemos hablar que esta ley va a llegar un momento en donde va a quedar en letra muerta, por así decirlo, en desuso. Es correcto. ¿Sí? Es un poco las conclusiones que manejamos en este supuesto, ¿no? Que si bien es cierto es una ley que benefició mucho al actual matrimonio entre personas del mismo sexo, hoy en día se encuentra en desuso, ¿no? Entonces, sí es una ley que nadie utiliza. Es decir, si en el año pasado no se registró nadie mediante la ley de sociedad de convivencia, su unión en este caso, ¿qué caso tiene seguirla manteniendo si ya tenemos los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, como bien lo mencionaste, es letra muerta, al menos al año pasado. No sabemos este año cómo evolucione, pero creo que la tendencia sería, si es el mismo caso, pues abolir esta ley, abrogarla como tal, ¿no? O sea, porque ¿qué caso tiene estar con más leyes si al final no tiene eficacia, no se aplican, ¿no? Ahora bien, me inquieta un poquito ahorita que estaba observando la carátula de la obra. Menciona como medio para formar, hablando de la ley de sociedad y convivencia, una familia y su aplicación actual, que es básicamente a lo que estamos ahorita arribando. Entonces se ha convertido, ha dejado de ser, mejor dicho, un medio para formar una familia, o en su criterio es una forma diferente para hacerlo. La realidad es que no es utilizada. Entonces, si bien es cierto, es una manera para formar una familia y por ende tendría que ser respetada, sí creo que se tendría que hacer en este caso bien la orientación jurídica de lo que representa esta ley para que la gente la comprenda y en su caso, si decide así, se una por medio. Y ser una buena opción válida, como un traje a la medida, pues si se me permite la equiparación, para las personas que tengan a bien adecuarse a los supuestos de la ley. Es correcto, como lo acabas de mencionar, hace poco incluso una pareja gay de mujeres que no querían casarse, tenían una niña que mediante una práctica de inseminación artificial obtener un reconocimiento respecto de los derechos de ambas. En este caso, ya no vivían juntas, no se querían casar, insisto, y estaban prácticamente terminando su relación, y lo que querían era un poco poder regir su situación patrimonial y cómo iban a actuar en consiguiente con la menor, ¿no? Entonces sí era una opción viable para ella, por esa situación, y creo que al final se debería de seguir respetando como un camino, una alternativa más, tomando en cuenta la importancia que tiene, ¿no? Que es un medio para formar una familia como tal, ¿no? Ok, una vía más con la que cuenta un sector de la población que sin duda debe de
Y no necesariamente, porque la legislación, la ley como tal, pues no nada más contempla a personas del mismo sexo, ¿no? Es correcto, incluso, insisto, se reformó hace poco, esas reformas no están incluidas todavía porque se dieron prácticamente cuando se terminó de imprimir en la semana siguiente. Suele suceder. Pero bueno, ya será motivo de otra edición. Claro. Y en esa parte sí, la realidad es que hay dos vías, ¿no? O se da la difusión correcta en esta ley, o de plano lo equiparamos y lo cerramos prácticamente a los matrimonios como tal, ¿no? Entonces, y dejamos en desuso ya la legislación. Pero si no, sí sería importante, ¿no? Perfecto. Pues es un gusto, doctor, que nos haya acompañado en Derecho en Corto, en esta aventura que para nosotros es Derecho en Corto. Agradecemos el favor de su atención, amigas y amigos, y como siempre, el derecho bajo Dios y sobre todo. Buena tarde.